Vamos a dialogar con el abogado penalista Marcos Rodríguez Allende de las estafas digitales o informáticas. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Lisandra. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, todo bien. Bueno, en principio, preguntarle en qué consisten estas, denuncias y estos delitos también. Bueno, todo lo que se relacione con los delitos informáticos tienen una preponderancia muy especial, ¿no es cierto? El jueves pasado estuvimos hablando justamente del grooming. Sí, Recordemos que el grooming es justamente la utilización de sistemas informáticos para invadir la integridad sexual de menores. Ahora bien, el Código Penal no solamente se reserva cuestiones de índole sexual y de menores cuando hablamos sobre infracción a la normativa penal y que trae como consecuencia los diferentes aspectos que afecte a los sistemas informáticos. Cuando hablamos de los sistemas informáticos, Lisandra, hablamos en sistema general. Por claro. ejemplo, claro, un celular, una computadora, lo que sea, una notebook. Y en este sentido, lamentablemente lo digo así, porque nuestro Código Penal, que es muy antiguo, no tiene una normativa clara, precisa, específica o un capítulo especial dedicado a los delitos informáticos, sino lo que tiene es una tutela a diferentes cuestiones normativas que está prevista por la ley 26.388. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, se habla de daños informáticos, se habla de defraudaciones informáticas, se habla de delitos contra la privacidad informática. Pero estamos hablando de un abanico muy importante, ¿no? Y a raíz de eso, ¿cómo es posible detectarlos y luego llevarlos a la justicia? Bueno, antes de dar ese comentario o de poder expresar o explicar un poquito esta situación, creo que es muy importante hablar qué significan las defraudaciones informáticas, ¿no? En este sentido, está previsto en nuestro Código Penal el sistema típico de lo que es la defraudación. ¿Qué es la defraudación? La defraudación necesariamente tiene tres condimentos muy especiales. A Una ver. maniobra de carácter ardidosa, engañosa, que provoca un error en la víctima, y de ese error hay un perjuicio que puede ser patrimonial o puede ser de carácter personal. Esta defraudación, por supuesto, va de la mano, en este caso, de una defraudación de carácter informático, ¿no? Claro, ¿eso sí está contemplado y por ahí más detallado en el Código Penal? ¿O también es Eso muy está, general? claro, no, siempre hablando de general. Estamos hablando de un sistema absolutamente general que está previsto en algunos aspectos. En el aspecto de la defraudación estamos hablando de una manipulación del sistema informático. Esa manipulación del sistema informático trae como consecuencia las alteraciones del normal desenvolvimiento de una computadora. Ahora bien, ante tu pregunta, Lisandra, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Claro, Bueno, acá resulta, y vuelvo a repetir un poquito y teniendo en cuenta las características del jueves pasado, cuando hablábamos del grooming. sí. En este sentido, nosotros tenemos que hacer la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, si bien no hay una fiscalía especializada, como en todos los casos, como puede haber en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero nosotros, al poner en conocimiento al titular de la acción penal, vamos a, en ese sentido, el fiscal va a tomar la denuncia, va a realizar todas las tareas informáticas especializadas del área informática que depende el Ministerio Público Fiscal, y a partir de ahí va a tomar todos los recaudos para llegar a la persona que intercede y defrauda informáticamente, ¿no? ¿Qué penas igualmente podrían caber en este tipo de delitos? Bueno, las penas son elevadas. Estamos hablando, en el caso de la defraudación informática, de una pena que llega hasta los 6 años de prisión, y es una pena importante teniendo en cuenta
la normativa que castiga estas conductas. Así que yo considero que de probarse, que muchas veces en este caso probatoriamente es complejo, de probarse esta circunstancia, se llega a un castigo de 6 años de prisión. Claro, eso le iba a consultar y ya como para ir cerrando. Es bastante difícil dar con el responsable, ¿no? En este tipo de estafas. Sí, sí, es muy complejo, pero bueno, con las pericias informáticas que el área del Ministerio Público Fiscal competente, porque hay un área informática respectiva, determine de quién depende esa IP, se puede llegar al responsable. Y en ese caso, al llegar al responsable, el fiscal inmediatamente allana el lugar, secuestra esa computadora y declara, le va a tomar la declaración de imputado a esa persona, ¿no? Bien, bueno, muy interesante, ¿eh? Y sobre todo en estos tiempos donde se da mucho la comunicación y las relaciones por redes sociales, por el ámbito informático digital. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a usted, Lisandra. Hasta luego. Hasta allí la palabra entonces del abogado penalista Marcos Rodríguez Allende. Y ahora vamos a pasar a otro tema, nos vamos a distender porque llega la edición número 10. ¿De qué estoy hablando? De La Vidriera, lo compartimos.